Para los que entraron al último, chicos, entran a Mentimeter, ahí donde está el chat, entran en Mentimeter, después colocan el número que está abajo, ¿sí? Le va a salir una pregunta, ¿sí? Le va a salir una pregunta y ustedes van a responder qué parte del plan de alimentación, ¿no es cierto?, les está costando más. Cualquier duda, te consulta. Bueno, chicos, ¿están viendo en la pantalla? ¿Pueden ver ahí la imagen? Es como una nube, sería una cosa así de palabras. Y no sé si pueden Sí, visualizar profe, se ve. las que están Sí, más profe. grandes, digamos. Bien, las que están más grandes, ¿no es cierto?, son las que con mayor frecuencia ustedes la- las mencionaron. ¿Sí? En este caso, fórmula desarrollada. Observe que hay otras fórmulas desarrolladas más chiquitas, no sé si será porque tipearon de otra forma, la verdad que, pero hay formas desarrolladas más chiquitas, o sea que dentro de lo que más dudas hay, digamos, lo que más le está costando sería la parte de forma desarrollada y cociente de gramos kilocalorías, ¿no es cierto? Hay algunos apartados de lípidos, proteínas, carbohidratos, no sé, ya vamos a ver si es teórico o práctico, ¿no? Bueno, hay algunos que mencionaron la fórmula sintética, otros azúcares simples, quizás sea el cálculo, ¿no es cierto? El límite es el 10% de los azúcares simples, el 10% del valor energético total, ya vamos a ver, ¿no? Pero bueno, esa es la idea un poco para que veamos cómo estamos, en qué panorama estamos, ¿no? Bueno, fórmula desarrollada, capaz que puede ser diferentes aspectos de la fórmula desarrollada, ¿verdad? Puede ser el porcentaje de alimentos protectores, o puede ser quizás algunos porcentajes que no le dan, ¿no? Ya vamos a ver. Bien, ahora vamos a cerrar. Bien, vamos a hacer una breve visión de... ¿Vieron algo de fibra, chicos? Fibra, índice glucémico, ¿vieron algo? En el cuestionario, profe, no creo que no pedía de hidratos que teníamos. Bien, no vieron nada todavía entonces. No, no.
eran muy pocas cosas, era clasificación y cosas básicas de hidratos. Ah, de hidratos, bien, bien. Bueno, vamos a hacer una breve presentación, ¿sí? Muy cortita, ¿no? Después ustedes lo van a complementar, por supuesto, con el material de estudio. Me avisan si lo pueden ver aquí, si lo pueden visualizar. Si se puede visualizar, ¿se ve? No, profe. Bueno, a ver, perdón, a ver ahí. Ahí, chicos. Sí, ahora sí. Bien. Bueno, vamos a ver fibra, ¿sí? Vamos a ver un poco. Lo que más nos interesa por ahora de fibra, lo que más nos interesa por ahora de fibra es bueno, un poco con la conceptualización y los beneficios de la fibra, ¿no? Vamos a ver un poco la clasificación. Podríamos conceptualizar la fibra según el código alimentario como cualquier material comestible que no sea hidrolizado por las enzimas endógenas del tracto digestivo humano. También podríamos mencionar que son componentes vegetales que no son hidrolizados por el tracto digestivo humano, aunque pueden ser degradados por las bacterias del colon. Es decir, son fermentables, tienen diferentes grados de fermentabilidad y en su mayoría son polisacáridos, a excepción de lignina y cutina, ¿no? Es decir, compuestos hidrocarbonados, a excepción de estos componentes, como la lignina y la cutina, que tienen otra digamos, composición, ¿no? Diferente a la hidrocarbonada, ¿sí? O sea que en su mayoría podríamos decir que son carbohidratos, ¿verdad? La fibra, salvo que no pueden ser digeridos por el tracto digestivo humano. Entonces, ya vieron hidrato de carbono, ¿sí? Entonces podríamos decir, ¿sí? Podríamos interpretar que existen hidratos de carbono digeribles, ¿no? Y no digeribles. ¿Sí? Los digeribles, dentro de los digeribles tenemos los polisacáridos, como el almidón, y los simples, ¿no es cierto? Hidratos de carbono simples, como los monoisacáridos, que son los azúcares. Los azúcares como la sacarosa, por supuesto, la lactosa, ¿no? La sacarosa, que es el azúcar de mesa, la lactosa, que es el disacárido de la leche, ¿no es cierto? Formado por glucosa y galactosa, y la maltosa, ¿sí? Este sería otro disacárido, ejemplo de otro disacárido. Y después tenemos los no digeribles, ¿sí? Que en esto consiste la fibra, ¿sí? Podríamos decir que son carbohidratos no digeribles, a donde encontramos oligosacáridos, es decir, compuestos carbonados, digamos, de al menos 3 azúcares, ¿no? O sea, de al menos 3 monosacáridos, y polisacáridos no almidón, es decir, que tienen una estructura diferente al almidón, más lignina y cutina. Entonces tenemos polisacáridos no almidón. ¿Por qué sería no almidón? Porque principalmente por los enlaces, ¿sí? Es decir, la fibra, digamos, los polisacáridos que se comportan como fibra, es decir, que no son digeridos, ¿no es cierto?, por las enzimas digestivas del tracto humano, eh, consisten en la fibra, ¿no es cierto? No son digeridas por el tracto digestivo humano. ¿Pero por qué no son digeridas? Justamente porque son estructuras no almidón o no amiláceas. El almidón, ¿qué queremos decir con esto? Que el almidón presenta una estructura, ¿verdad? Es un polisacárido formado por amilosa y amilopectina. Son los dos principales polisacáridos a su vez que conforman este polisacárido más grande que es el almidón. La amilosa, entre las uniones glucosídicas, presenta uniones alfa 1,4 y la hemicelulosa posee uniones
alfa 1,4 y ramificaciones alfa 1,6. Ambas son vulnerables al ataque digestivo de las enzimas del ser humano. Ambos son vulnerables al ataque digestivo. Por la amilasa salival, ¿no es cierto?, la amilasa pancreática y la isomaltasa, ¿no es cierto?, que lo que hidroliza son las uniones alfa 1,6 de las ramificaciones de la amilopectina. En fin, en síntesis, el almidón es digerible, ¿sí?, porque las enzimas del tracto digestivo humano pueden hidrolizar las uniones intermoleculares, mientras que la fibra, ¿sí?, la celulosa, hemicelulosa, etcétera, presentan otro tipo de uniones, por lo cual no son digeribles al tracto digestivo humano. Y a su vez, esa fibra la podemos dividir en insoluble o soluble. Por lo general, no siempre, pero sí por lo general, la insoluble, ¿no?, es incompletamente fermentable, o difícilmente fermentable, o poco fermentable. Y la encontramos en frutas, principalmente en la cáscara o en las semillas, al igual que las hortalizas, y en los cereales enteros, ¿sí? En los cereales enteros, en el grano de trigo entero, en el arroz integral, etc. Y por otro lado tenemos las solubles, las fácilmente fermentables, ¿no?, fácilmente fermentables, como principalmente la legumbre, ¿sí?, la avena entera, frutas y hortalizas, ¿sí? En todos estos alimentos, por supuesto que existen, ¿no es cierto?, tanto fibra soluble como insoluble, pero va a predominar una sobre la otra, ¿no? Por ejemplo, las legumbres, por lo general hay un mayor predominio de fibra fácilmente fermentable, mientras que en los cereales enteros va a haber un predominio de fibra poco fermentable. Dentro de fibra poco fermentable, por ejemplo, tenemos los materiales como la celulosa, ¿sí?, la hemicelulosa, la lignina, ¿sí?, y dentro de las fibras muy, digamos, fermentables tenemos, por ejemplo, la inulina, ¿no es cierto?, las pectinas, entre otros, ¿no? La fibra soluble tiene, tanto la insoluble como la soluble, tiene beneficios para la salud. Ya vamos a ver un poco de qué se trata. Pero en fin, tenemos hidratos de carbono digeribles, y los no digeribles son las fibras, ¿sí? Dentro de las fibras, ¿por qué no son digeribles? Porque las enzimas del tracto digestivo no pueden hidrolizar los enlaces intermoleculares, a diferencia de los polisacáridos y los hidratos de carbono simples, que tienen uniones alfa 1,4, y en el caso de los polisacáridos de amilopectina, ya, además de los 1,4, ramificaciones 1,6, alfa 1,6, que sí son digeribles, sí son vulnerables al ataque, ¿no es cierto?, de las enzimas digestivas, mientras que la fibra presenta otro tipo de enlaces, ¿no? Los oligosacáridos y los polisacáridos que se comportan como fibra se comportan justamente como fibra porque tienen otros enlaces intermoleculares que no son vulnerables al ataque digestivo humano, pero de manera variable sí son fermentables por las enzimas del colon, ¿sí?, del intestino grueso. Las que son más fermentables generalmente son solubles, y las menos fermentables son insolubles. Bueno, bien, vamos a ver, ¿sí? Si yo les pregunto acá tenemos, ¿no es cierto?, el gráfico de las guías alimentarias argentinas, y si yo les pregunto, ¿cuál de estos alimentos se podría comportar como fuente de fibra? ¿Qué alimentos aconsejarían? ¿O qué grupos de alimentos aconsejarían? Frutas y verduras. Bien, perfecto. Frutas y verduras, ¿sí? Frutas y verduras, que vamos a tener diferentes, ¿no es cierto?, concentraciones de fibra soluble e insoluble, ¿sí? La fibra insoluble solamente en las partes leñosas, en la cáscara, en las semillas, y la fibra, digamos, soluble en la parte más pulposa, ¿no es cierto?, de los vegetales.
tanto de las verduras como frutas. ¿Mm? ¿En qué otro alimento? ¿En qué otros alimentos? En las legumbres y en los cereales. Bien, ¿sí? ¿En qué tipo de cereales? Como en el arroz o la avena. Integrales. Bien, exactamente, ¿sí? Es decir, que no han sido refinados o que han conservado, ¿verdad? La capa esa de salvado que se suele eliminar durante el refinamiento de los mismos. ¿Y qué otro? Otros alimentos también que son una interesante fuente de, de fibra, ¿no? Tanto soluble como insoluble. Ya dijimos las frutas, las verduras, dijimos los cereales, ¿cierto? Los cereales integrales, las legumbres, por supuesto. ¿Qué otros alimentos podríamos indicar para incrementar la fibra si en caso de que deberíamos prescribir un plan de alimentación? ¿Qué otros alimentos recomendaría? Lo que están acá en la gráfica. Recordemos que son, ¿no es cierto?, alimentos de origen vegetal, ¿verdad? Entonces nombraron verduras y frutas, nombraron también legumbres y cereales. En el caso del pan, ¿sí? El pan integral, por ejemplo, ¿cierto? Si bien es refinado, pero hay algunos productos que conservan, ¿no es cierto?, parte de esa fibra, en el caso del pan integral, ¿no? O el pan salvado. ¿Qué otros alimentos, qué otro grupo de alimentos podrían indicar? Semillas, profe, también podría ser. Excelente. Sí, las semillas también son excelente fuente de fibra, ¿no? De semillas, y las frutas secas también. Sí, las frutas secas también. Frutas secas tienen una alta densidad energética y tienen una alta densidad nutricional, ¿sí? Es una excelente fuente, además de ácido graso esencial, por eso están en este grupo, pero además son una interesante fuente de fibra alimentaria. Muy bien. Obsérvense que todos son productos de origen animal, ¿no? Verduras y frutas, legumbres, cereales integrales, frutas secas y semillas. Muy bien. Bueno, algunos beneficios para la salud de las fibras, ¿sí? Otorgan mayor volumen y retarda el vaciamiento gástrico, ¿sí? Esto lo que favorece la saciedad, ¿no? Favorece la saciedad. Esto, por ejemplo, en personas que buscan, que tienen problemas de sobrepeso, necesitamos brindar mayor valor de saciedad, ¿no? Con un mayor contenido de fibra, ¿verdad? Se otorga mayor volumen y se retarda el vaciamiento gástrico, ¿sí? Lo que favorece la saciedad. Entonces, como podrán observar, al incrementar, ¿no es cierto?, la fibra, y como la fibra no se hidroliza, por lo tanto no produce kilocalorías, entonces si tenemos una mayor cantidad de fibra, también lo que vamos a hacer es incrementar el cociente gramo-caloría, ¿no? El cociente gramo-caloría. Después retarda la digestión y absorción de nutrientes. Y como retarda la digestión y la absorción de nutrientes, disminuye el índice glucémico. ¿Sí? Disminuye el índice glucémico, es decir, digamos, ya vamos a ver el concepto, pero disminuye la velocidad con la que incrementa la glucemia. Eso puede ser de aplicación dietoterápica, por ejemplo, en la diabetes, ¿no? Incrementa el volumen y favorece el tránsito intestinal, mejora la función del intestino grueso. Es decir, al no digerirse, por supuesto lo que va a hacer es incrementar el volumen intraluminal, es decir, dentro de la luz del intestino, y eso va a estimular el peristaltismo, ¿no es cierto?, el movimiento desde hacia el ano, ¿no? Hacia el ano, ¿sí? Por eso mejora la función del intestino grueso y previene enfermedades y el tratamiento, ¿sí? Es muy importante para la prevención y tratamiento de enfermedades intestinales. La fibra fermentable produce ácidos grasos de cadena corta que favorecen la microbiota intestinal, es decir, el efecto probiótico, ¿no? Es decir,
habíamos dicho que la fibra puede variar, puede fermentar de forma variable según el tipo de fibra. Dijimos que la fibra muy fermentable, ¿no es cierto? Que había fibra poco fermentable y otra muy fermentable, ¿no? ¿Y qué pasa con la fibra fermentable? Bueno, produce gases, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Dependiendo de la persona, pero por otro lado produce estos ácidos grasos de cadena corta como el butírico. El butírico lo que hace tiene un efecto trófico sobre la flora intestinal benéfica, es decir, que tiene múltiples beneficios para la salud. Cada vez se conocen más, ¿sí? Los beneficios de tener una microbiota intestinal saludable. Por eso se dice que también la fibra tiene un efecto prebiótico. Algún efecto para el perfil lipídico podríamos mencionar que secuestran ácidos biliares, favoreciendo la excreción de colesterol, ¿no? Pueden disminuir el colesterol plasmático, ¿sí? Esto es muy importante porque el, el colesterol que se reabsorbe, ¿no es cierto?, en el tracto intestinal, proviene principalmente no del colesterol exógeno de los alimentos, sino del colesterol endógeno producido por vía biliar, ¿no? Es un colesterol que se excreta por la bilis, ¿sí? Y puede llegar hasta incluso los 1800 miligramos por día, en comparación de los 300 miligramos que podría aportar la vía exógena, quizá un poquito más, ¿verdad? Todo eso, tanto el colesterol de la vía biliar, que siempre es muy superior al de la vía exógena, es decir, aquel que se aporta por los alimentos, se junta y se excreta el 50%. El otro 50% se reabsorbe. Pero bueno, lo que había que en realidad tener en cuenta es que favorece la excreción, ¿sí?, del colesterol que se secreta por vía biliar, ¿no? ¿Y por qué es muy importante? Porque el colesterol que se secreta por vía biliar es muy superior, siempre es muy superior al que podríamos consumir a través de los alimentos, ¿sí? Al que podríamos consumir a través de los alimentos de origen animal. Bueno, estos son algunos beneficios, ¿sí? Después tienen otros beneficios. Lo que hay que tener en cuenta es que viendo estos beneficios, que no son pocos y tampoco son, digamos, no son pocos y son muy importantes, explican, ¿no es cierto?, el bajo consumo. Nuestra población tiene un bajo consumo y por lo cual explica también que haya enfermedades crónicas a nivel intestinal, como por ejemplo la constipación, el estreñimiento crónico, la diverticulosis y entre otras, ¿no es cierto? Y además enfermedades metabólicas como la diabetes, ¿sí? Y las dislipemias, ¿no?, o las enfermedades cardiovasculares. Y acá está lo importante, podría ser, ¿no es cierto?, uno de los factores causales o uno de los factores de riesgo, el bajo consumo de fibra, ¿no? Y de qué alimentos, de los que mencionábamos, frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, ¿sí? Las legumbres las tenemos muchas veces olvidadas, semillas y frutas secas. Y la recomendación de fibra es de 25 a 30 gramos por día, o lo que sería una aproximación, 14 gramos de fibra cada 1000 kilocalorías diarias. Y esa es una recomendación. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que sería índice glucémico, ¿sí? Bueno, chicos, hasta ahí estamos con fibra. Por lo menos la idea principal. Sí, profe. Bien. Vamos con índice glucémico, ¿sí? Lo que vamos a decir que el índice glucémico a veces se suele confundir con respuesta glucémica y vamos a decir que si bien son términos que están estrechamente relacionados,
no son sinónimos, ¿sí? No son sinónimos. La respuesta glucémica consiste en la elevación y descenso de la glucemia luego del consumo de alimentos hidrocarbonados, es decir, una vez que consumimos un alimento hidrocarbonado, supongamos que consumimos una papa, va a haber una determinada cantidad, en un determinado tiempo vamos a ver que nuestra glucemia incrementa hasta que llega a su pico máximo y en un determinado tiempo, digamos, empieza a descender. ¿Sí? Esa es la respuesta glucémica. Mientras que el índice glucémico es un método, ¿sí? Es un método que sirve para evaluar y clasificar los alimentos que contienen hidrato de carbono según su respuesta glucémica. Es decir, es un método, no es la respuesta glucémica, sino que es un método que sirve para evaluar y clasificar los alimentos que contienen carbohidratos según su respuesta glucémica. Acá tenemos la respuesta glucémica de nuevo, y la respuesta glucémica vemos que se refiere a cambios en los niveles, es decir, incremento y descenso de glucemia durante un determinado tiempo como respuesta a la ingesta de alimentos con hidrato de carbono. De esta manera podríamos plantearlo, ¿no es cierto?, la respuesta como una curva. Acá tenemos en el eje horizontal el tiempo, ¿sí? En el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical el nivel de glucemia. Supongamos que consumimos, dije, una papa, o puede ser un pan, ¿sí? Supongamos un pan blanco, lo consumimos, vamos a ver que empieza baja y empieza a incrementar y durante un determinado lapso de tiempo llega a su punto máximo y empieza a bajar. Esa es la respuesta glucémica. Esa sería la respuesta glucémica. Y el índice glucémico, ¿no es cierto?, este índice permite clasificar los alimentos según la respuesta glucémica postprandial, es decir, después de comer un determinado alimento hidrocarbonado, ¿sí?, en comparación con un lúcido o alimento de referencia. El alimento de referencia es glucosa o pan blanco. Entonces tenemos la glucosa acá, ¿sí?, por un glúcido, acá tenemos la glucosa. Tenemos la curva de glucosa, ¿verdad? Y tenemos la curva del alimento medio, ¿sí? Es decir, permite clasificar los alimentos según la respuesta glucémica postprandial, en este caso el alimento a medio, supongamos que tenemos una banana, ¿sí? Y la estamos comparando con el alimento de referencia, en este caso la glucosa. Y lo que se hace esto ya hubo estudios, se hizo estudios, y lo que se hizo es medir a las personas durante una determinada cantidad de tiempo, por ejemplo, a los 20, 30, 40, a los 20, 40, 60, 80 minutos, se les da el alimento de referencia y se les mide la glucosa durante ese lapso de tiempo y se va anotando los niveles. Y luego se hace lo mismo para los otros alimentos, ¿cierto? Y así como se estableció los diferentes índices glucémicos de los alimentos. Entonces, acá podríamos encontrar esta definición, ¿sí? Se define entonces como el aumento del área, ¿sí?, el aumento del área bajo la curva de glucemia, luego de la ingestión de un determinado alimento, expresada en porcentaje en comparación, ¿sí?, expresada en porcentaje en comparación con el glúcido o alimento de referencia. ¿Sí? El área bajo la curva de glucemia, luego de la ingestión de un determinado alimento, expresada en comparación con el glúcido o alimento de referencia. Nosotros no tenemos que medir, sino tenemos que hacer esa operación matemática. Estamos simplemente entendiendo el concepto. Y no tenemos que hacerla porque ya están, ¿sí?, los índices, ¿sí? Ya están los índices, en el manual de nutrición está, ¿sí? Y acá tenemos algunos, ¿eh? Acá tenemos índices glucémicos altos, como el arroz, la papa asada, el copo de maíz, el puré de papa, la miel, la glucosa. La glucosa que es, en este caso, el glúcido de referencia, que tiene un valor de 100, se le da arbitrariamente un valor de 100. Después tenemos medio, pan, bananas, papas fritas, melón, arroz integral, sacarosa,
y tenemos índice glucémico bajo. Espagueti, lenteja, manzana, pera, maní y fructosa. Esos son los diferentes índices glucémicos. ¿Sí? Entonces es una herramienta para determinar la respuesta glucémica, ¿sí?, de un determinado alimento en comparación con el alimento de referencia. ¿Sí? Podríamos decir que es una herramienta que nos permite medir la respuesta glucémica en comparación con un alimento de referencia y determinar si se trata de un alimento con alto índice glucémico, un índice glucémico medio o un índice glucémico bajo. ¿Sí? Ese es, bueno, como habíamos dicho, básicamente es eso, ¿sí? Comparar un determinado alimento con el alimento de referencia, ¿sí? Eso ya se hizo y se estableció cuáles son los alimentos con índice glucémico alto, medio y bajo. Los índices glucémicos altos, por supuesto, es de esperar que una vez que sean consumidos, incrementen la glucemia a niveles elevados en muy poco tiempo. ¿Sí? Bien. Factores que influyen en el índice glucémico. Bueno, hay diferentes factores que influyen en el índice glucémico. Antes se suponía que, por ejemplo, los azúcares, es decir, los monosacáridos o disacáridos, al tener una estructura más simple y una cadena, ¿no es cierto?, más corta, se digieran de manera rápida y por lo tanto se absorban también de manera rápida, pero con el tiempo se descubrió que no es tan así y que hay otros factores que van a interferir, ¿no es cierto?, en el índice glucémico. Acá tenemos, por ejemplo, la naturaleza y propiedades de los glúcidos, la presencia de otros nutrientes, la textura del alimento y procedimientos de elaboración del alimento. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos, sino todos. La naturaleza y propiedades de los glúcidos. El almidón, ¿verdad? Dijimos que el almidón se encuentra, por ejemplo, en la papa se encuentra en gránulos, ¿sí? Esto es un gránulo de almidón dentro de la papa, supongamos. Y hay partes de amilopectina que son ramificadas y amilosa que son lineales. Cuando más amilosa hay, ¿verdad? Cuando más amilosa hay, la estructura del almidón es más compacta. Ya lo vamos a ver un poquito más con más profundidad en técnica dietética, pero la estructura del almidón es más compacta, con lo cual hay menos exposición, digamos, a las enzimas digestivas, y eso hace que disminuya el índice glucémico. Pero bueno, por ahora vamos a ver que uno de los factores que influyen es, dentro del almidón, el contenido de amilosa y amilopectina. Otro factor, el tamaño y textura de las partículas al ingerir el alimento. ¿Sí? El mayor tamaño, por ejemplo, el puré, ¿no es cierto? Las partículas en la preparación del puré van a ser mucho más pequeñas que la papa cortada, por ejemplo, por lo tanto en el puré va a haber un mayor índice glucémico porque se va a digerir y por lo tanto se va a absorber más rápido. Y igual en las texturas más gruesas, ¿sí? En las texturas más gruesas, como por ejemplo comparar una textura más gruesa, el arroz integral, es decir, con la fibra, va a tener una textura más gruesa que el arroz, ¿sí? El arroz refinado, por lo tanto va a tener también un menor índice glucémico. En fin, las texturas más gruesas, ¿sí?, van a tener también un menor índice glucémico, porque también tiene que ver con esto el tamaño de la partícula. La presencia de otros nutrientes, el contenido de fibra es muy importante, ya que permite moderar la respuesta glucémica al aumentar la viscosidad del bolo alimenticio, evitando el acceso a las enzimas, disminuyendo la velocidad de difusión a través de la mucosa. En fin, lo que haría la fibra es dificultar el trabajo digestivo, ¿sí? Dificultar o enlentecer, ¿no es cierto?, el trabajo digestivo, con lo cual también la absorción va a ser mucho más lenta, ¿sí?, de la glucosa
por lo cual el índice glucémico también va a tender a disminuir. Generalmente las matrices, digamos, que tienen proteínas y tienen grasas también van a disminuir un poco el índice glucémico, pero principalmente la fibra, ¿sí? La fibra. Y los procedimientos de elaboración, la cocción incrementa el índice glucémico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, va a ablandar la fibra, ¿sí? Sobre todo la fibra que es soluble. La cocción la va a ablandar. Y eso va a exponer, ¿no es cierto?, por ejemplo, las moléculas de almidón. Y a su vez también el almidón, dijimos que tenía una estructura compacta. El almidón, mediante la cocción y en presencia de agua, ¿sí?, en presencia de humedad, esa estructura compacta, digamos que se dispersa. Es decir, pierde esa estructura compacta, y al perder esa estructura compacta se hace mucho más vulnerable a las enzimas digestivas. En realidad, el almidón en estado nativo, es decir, en estado crudo, con esa estructura compacta, es muy poco vulnerable a las enzimas digestivas y se comporta como fibra prácticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que para digerir el almidón necesitamos presencia de agua y necesitamos presencia de calor, ¿sí?, para que esa estructura compacta se disperse y sea digerible. Por eso decimos que incrementa, ¿no es cierto?, el procedimiento de cocción va a incrementar el índice glucémico, porque en estado crudo, ¿verdad?, o por aplicación de calor, ¿sí?, podríamos decir también por aplicación de calor, incrementa el índice glucémico porque en estado crudo es poco vulnerable o se comporta como una fibra, que es lo que se conoce como almidón resistente. El almidón resistente también es aquel almidón que una vez que lo cocinamos y lo dejamos enfriar, se retrograda, es decir, tiende a recuperar su estructura cristalina parcialmente, ¿no? Con lo cual un almidón que se cocinó y se lo enfrió, se retrograda y en estado frío disminuye el índice glucémico, ¿no? Es decir, una papa caliente va a tener más índice glucémico que una papa fría, porque la papa fría recuperó parcialmente esa estructura compacta que tenía cuando estaba crudo, ¿no? Ese almidón retrogrado también algunos lo llaman almidón resistente. De todas formas, son conceptos que ya lo van a ver con mayor profundidad durante la carrera. Y bueno, creo que aquí estaríamos un poco, por lo menos pudimos ver algunos conceptos más sobresalientes, ¿no es cierto?, de fibra e índice glucémico. Después ustedes seguramente van a seguir desarrollando con la lectura del material de historia, de estudio, pero ya con estos conceptos presentes, espero que les sea más poderlos aprender, digamos, con mayor facilidad.